Bien, buenas tardes. Bienvenido a las sesiones científicas del IBS Granada. La hacemos, sabéis que se hacen siempre el último martes de cada mes y esta sesión es la última del 2024, puesto que en diciembre, el último martes de diciembre, estaremos en otras actividades. Pues bien, para ponerle un broche a las sesiones científicas de este año, pues hemos buscado un ponente ilustre y un ponente de nivel con un tema de mucha actualidad, El título de la charla, como sabéis, es Mecanismos de la eficacia y resistencia a las terapias con células CAR-T. Y para ello contamos con el doctor Felipe Prosper, al cual le agradecemos su participación. Y el doctor Felipe Prosper es director del área de terapia celular y codirector del Servicio de Hematología de la Clínica Universitaria de Navarra y subdirector del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, del IDISNA. Bueno, ya sabéis cómo es un poco la dinámica. El doctor Felipe Prosper, bueno, hará una presentación de unos 25 o 30 minutos. A lo largo de esta podéis ir haciendo vuestras preguntas, las dudas que surjan por el chat. Y después de esos 25 minutillos, pues yo leeré y moderaré la sesión transmitiéndole las preguntas que le hagáis por chat. Pues nada, doctor Felipe Prosper, cuando quiera, enciende la cámara. Muchísimas gracias por participar en nuestras sesiones científicas y para nosotros es un lujo contar con usted. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, José Antonio, y gracias también a Paco Martín, que es quien originariamente me invitó. Me hace mucha ilusión estar aquí y lo que me gustaría hacer a lo largo de los siguientes 25 o 30 minutos es contaros un poco lo que son los CARs, cuáles son los desarrollos que actualmente se ha tenido de este nuevo tipo de terapias desde un punto de vista un poco clínico y luego contaros un poco más en detalle algunas historias, algunos estudios que estamos haciendo en la universidad, en la clínica, en mi grupo, para tratar de mejorar la eficacia de estos tratamientos o algunas de las limitaciones que estos tratamientos tienen. Entonces, entiendo que sois un público heterogéneo con gente más especializada en el tema, investigadores, pero igual también hay gente más joven, con lo cual he preferido empezar un poco por el principio. Como todos sabéis, nuestro sistema inmune está preparado para eliminar las infecciones fundamentalmente, pero también para tratar de eliminar los tumores o las alteraciones en las células que se producen a lo largo del desarrollo habitual de las personas o de los seres humanos. El sistema inmune tiene dos ramas principales, la rama innata, déjame que ponga el puntero para poder ir señalando. La rama innata del sistema inmune, fundamentalmente las células dendríticas, macrófagos, etcétera, células presentadoras de antígenos, y la rama adaptativa. Estos dos sistemas, estos dos mecanismos inmunes de reacción ante las infecciones y los tumores son diferentes, tienen unas diferentes características, pero que tampoco voy a entrar en ellos. Ya, lo que es importante recordar es que el sistema adaptativo está formado fundamentalmente por los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Cómo funcionan los linfocitos T, las células efectoras de la respuesta antitumoral y de la respuesta también antiinfecciosa? Como sabéis, estas células, las células T, tienen un receptor, el receptor el TCR, que es capaz de reconocer antígenos, bien de células tumorales o bien de infecciones, que se presentan en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Cuando se produce ese reconocimiento asociado a la identificación de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, el TCR, el linfocito T, es capaz de proliferar y diferenciarse y hacer su función efectora siempre y cuando esta primera señal se asocie con una segunda señal, que es una señal de coestimulación. Aquí he puesto un ejemplo. Cuando esta señal de coestimulación no aparece, normalmente la respuesta del linfocito T es menor, y también cuando aparecen unas señales inhibidoras, fundamentalmente lo que se denominan los checkpoint inhibitors, esta respuesta de la célula T también se altera.
Bien, pues basándose en este concepto general de respuesta inmune, hace aproximadamente 30 años, por primera vez, el grupo de Zelig-Exar planteó la posibilidad de utilizar este mecanismo biológico, este mecanismo de la naturaleza, para tratar de eliminar los tumores y construyó por primera vez un receptor quimérico similar al receptor del TCR, que introdujo en los linfocitos T con la intención de que estas células T ingenierizadas con este receptor quimérico fueran capaces de identificar células tumorales y destruirlas. Este primer receptor quimérico, primer CAR, de primera generación, incorporaba la señal de señalización del linfocito T junto con una región de reconocimiento del antígeno tumoral. Y lo cierto es que, aunque era eficaz, no era capaz de conseguir una respuesta duradera en el tiempo antitumoral. Fue ya en el 2002 cuando por primera vez el grupo de Michael Sadelain introdujo esa segunda molécula de coestimulación, el CD28 concretamente, y fue capaz de por primera vez demostrar que estos linfocitos quiméricos, estas células CAR-T, eran capaces de reconocer y destruir tumores. A partir de ahí, la investigación se ha desarrollado de forma exponencial, siendo en el 2011 cuando por primera vez Carl June trató pacientes con leucemia linfoide crónica y posteriormente en el 2013 cuando por primera vez se trató una niña, Emily Whitehead, con un CAR anti-CD19 con una leucemia linfoblástica aguda, induciendo la remisión de esta niña y siendo capaz de persistir esta remisión en el tiempo más allá de 12 años después del tratamiento. Entonces, ¿qué es un CAR? Un CAR es una molécula quimérica que combina los mecanismos del linfocito B y los mecanismos del linfocito T para destruir las células tumorales. Los CAR se producen a partir de una molécula de reconocimiento extracelular que se deriva de un anticuerpo monoclonal y que es capaz de reconocer el antígeno tumoral que estamos interesados en destruir, unido a un espaciador, una región transmembrana y dos regiones activadoras, una coestimuladora y una activadora, que es el CD3Z, y que forman esta estructura quimérica que va a ser capaz de, cuando reconoce al tumor, activar el linfocito T. Todo esto se introduce en el linfocito T y ese linfocito T, cuando este receptor reconoce al tumor, va a responder proliferando y destruyendo las células tumorales. A veces es más fácil con una imagen. Aquí veis un linfocito T en el que insertamos ese receptor quimérico que es capaz de expresarse en la membrana, acudir a la región donde está la célula tumoral, reconocer esa célula tumoral, producir una proliferación celular y la liberación de citoquinas, lo que lleva a la muerte celular. Este es el concepto básico de las células CAR y de cómo funcionan. Como os digo, el primer caso más paradigmático fue el tratamiento de esta niña, de Emily Whitehead, en el año 2013 con una leucemia linfoblástica aguda y en esta cría que realmente no tenía ninguna opción, había sido desahuciada porque no había opciones terapéuticas para su enfermedad. Fue Carl June quien, desarrollando esta terapia con células CAR anti-CD19, fue capaz de tratar a la niña, que hoy ha cumplido 12 años desde que fue tratada con 11 años desde que fue tratada con estos linfocitos CAR-T y que se persiste en remisión de la enfermedad. Este tipo de tratamientos, es importante destacar, son tratamientos complejos, son el ejemplo paradigmático de lo que se denomina medicina personalizada, puesto que se basan en la utilización de las propias células del paciente que se modifican genéticamente mediante la introducción de este constructo, de este CAR, para que sean capaces de, una vez puestas de nuevo en el paciente, reconocer la enfermedad y destruirla. Lo que veis aquí es el proceso, lo que se llama el camino del CAR, donde tras la identificación de un paciente que puede ser sometido a este tipo de terapias, hay que obtener mediante una aféresis de linfocitos T, las células del paciente. Esas células se llevan al laboratorio donde se ingenierizan mediante la introducción de este constructo, de esta molécula quimérica, el CAR, para posteriormente activar las células en el laboratorio y expandirlas, hacer que crezcan y posteriormente, tras haber dado una quimioterapia de acondicionamiento al paciente, volverlas a introducir al paciente. Estas células son capaces de, en el interior, en el paciente, reconocer las células tumorales, activarse, destruirlas y normalmente, tras un periodo de tiempo que oscila entre las 2 semanas y el mes, el paciente puede obtener la remisión completa de la enfermedad y ser dado de alta.
Este sería lo que se llama el viaje del paciente tratado con una célula CAR. La realidad es que en apenas 10 años hemos pasado de una hipótesis de que estas células podían ser eficaces a la demostración y la aprobación de 6 productos comerciales. Estaría muy bien poder decir que no solo en unas pocas enfermedades, sino en muchas más, pero la realidad es que estos 6 productos comerciales están centrados en 2 tipos de enfermedades: los tumores hematológicos que expresan CD19, que son los linfomas no Hodgkin y la leucemia linfoblástica aguda, y los tumores hematológicos que expresan BCMA, que son el mieloma. Los resultados, en cualquier caso, y este es el resumen de la parte clínica que os voy a dar, son espectaculares. Cuando hablamos de pacientes en segundas, terceras recaídas, prácticamente sin opciones terapéuticas y de una forma muy global, las terapias CAR con células CAR CD19, cualquiera de ellas, son capaces de conseguir remisiones completas y supervivencias a largo plazo entre el 40 y el 45% de los pacientes. Es decir, pacientes con una expectativa de menos de un 10% de respuesta, conseguimos probablemente curar hasta el 40% de esos pacientes, para que veáis el impacto que estas terapias pueden tener. En el caso del mieloma, por el contrario, aunque las respuestas son muy altas y en pacientes que son triples refractarios, es decir, pacientes que han recibido prácticamente todos los fármacos aprobados en el tratamiento del mieloma, en estos pacientes conseguimos remisiones hasta en el 80 y el 90% de ellos, aunque es verdad que a pesar de las supervivencias libres de progresión prolongadas que se pueden conseguir, no somos capaces hoy por hoy todavía de conseguir una curación los pacientes con mieloma. Y estos son algunos de los obstáculos que debemos vencer en el futuro. Como todos los tratamientos, tienen sus aspectos positivos y también tienen sus aspectos negativos, las dificultades que debemos superar si queremos expandir y tratar muchos más pacientes con este tipo de terapias. El coste de los tratamientos con células CAR, como sabéis, es enorme. Un tratamiento con células CAR, solo el medicamento puede costar entre 300 y 500.000 euros. Hay problemas asociados a los tratamientos CAR, como son el desarrollo de complicaciones específicas de este nuevo tipo de terapias, y por supuesto hay distintos mecanismos que van a llevar al desarrollo de resistencia al tratamiento, mecanismos que dependen tanto del paciente como de la enfermedad, junto con el hecho de que, como toda medicina personalizada, la heterogeneidad de estos productos puede ser muy alta y ello conllevar una mayor o menor eficacia. En nuestro grupo, bueno, aquí en la universidad y en el grupo que trabajamos en terapias CAR, a lo largo de los últimos 6-7 años hemos tratado de desarrollar líneas de investigación que lleven a mejoras en la generación de los CARs, en entender los mecanismos de resistencia, etc. Y 2 de los pilares fundamentales en los que hemos trabajado son en el desarrollo de terapias CAR basadas en la utilización de vectores no virales, como una estrategia de reducir los costes y quizá incluso aumentar la seguridad de estas terapias, así como en el desarrollo de otros tipos de moléculas, otros tipos de estrategias para generar CARs basados, en vez de en la utilización de anticuerpos monoclonales y regiones SCCV, en la utilización de otro tipo de anticuerpos, fundamentalmente nanobodies derivados de camélidos, y que tienen alguna serie de ventajas de cara a la generación de los CARs y a su utilización en la clínica. También hemos trabajado bastante desde el punto de vista de investigación básica, utilizando técnicas de genómica, de single cell RNA-seq, de spatial transcriptomic, etcétera, modelos experimentales y muestras de pacientes para entender más en profundidad cuáles son algunos de los mecanismos de resistencia de las enfermedades hematológicas a la terapia CAR y cómo poder de alguna forma vencer esos mecanismos y aumentar la eficacia. Y lo que voy a hacer a continuación es contaros 3 historias muy breves de algunos de los proyectos de investigación en los que estamos trabajando y de hasta dónde hemos sido capaces de llegar. Primero de ellos tiene que ver con el desarrollo de CARs económicamente más viables, basándonos en la utilización de vectores no virales para el tratamiento de los linfomas no Hodgkin
mediante un CAR CD19. Yo creo que muchos de vosotros estáis familiarizados con lo que son transposones. Son fragmentos de DNA que se integran en el genoma en nuestros genomas y que son capaces, gracias a la acción de una enzima, la transposasa, de trasladarse de una región del genoma a otra región. Estos vectores de DNA, estas moléculas de DNA, se pueden utilizar como forma de introducir un CAR en el genoma de una célula, concretamente de un linfocito T, mediante la construcción de unos vectores plasmídicos que se llaman minicírculos. Bien, utilizando esta estrategia, concretamente los transposones de Sleeping Beauty, hace ya aproximadamente 3 años empezamos un trabajo centrado en optimizar la generación de CARs CD19 utilizando el transposón Sleeping Beauty, con el objetivo de llegar en la medida de lo posible al desarrollo de un ensayo clínico utilizando este tipo o esta modalidad de CARs. Para que os hagáis una idea, la utilización de los transposones disminuye aproximadamente en 10 veces el coste de la producción de uno de estos CARs CD19. Este proyecto se llamó Transpocar, o se ha llamado Transpocar, y lo que hemos intentado es introducir el diseño del CAR, el vector no viral y además introducir un safety switch en la construcción de este CAR, un receptor truncado de GFR, con la intención de ser capaces de utilizar este receptor truncado para eliminar las células CAR en caso de que hubiera alguna toxicidad. El trabajo ha consistido básicamente en el desarrollo de toda esta plataforma, en el desarrollo y la optimización de la transfección de estos vectores no virales mediante la nucleofección en las células T, la demostración de cómo estos CARs generados con transposones son igualmente eficaces que los CARs producidos por lentivirus y cómo en modelos experimentales in vivo la eficacia, como veis aquí, de un CAR producido por transposones, las 3 líneas naranja, azul y violeta, es exactamente igual que los producidos mediante un vector lentiviral utilizando distintas líneas celulares de tumores CD19 positivo. A su vez, un aspecto muy importante de todo este trabajo ha sido demostrar que esta terapia no tiene efectos adversos importantes desde el punto de vista genotóxico. Hemos podido ver cómo la utilización del transposón no se asocia con una persistencia del minicírculo en las células, sino que este minicírculo desaparece y que la transposasa también desaparece de los linfocitos T, haciendo que sea una estrategia segura de producción de CARs. Y cómo los transposones tienen ventajas sobre los vectores lentivirales en cuanto al perfil de integración genómica y la posibilidad de que desarrollen genotoxicidad. También hemos validado en este estudio cómo la utilización de cetuximab, o sea, la utilización del receptor truncado de GFR mediante la utilización de cetuximab es capaz de eliminar las células CAR in vivo de una forma muy eficaz y muy rápida, pudiendo ser realmente un sistema de seguridad para eliminar la toxicidad asociada a este tipo de tratamientos. Y con todo ello, lo que hemos llegado es a poder desarrollar un ensayo clínico optimizando y escalando la producción a escala clínica de este CAR basado en transposones que hemos llamado Transpocar, y cómo hemos optimizado y hecho un estudio comparativo en 2 unidades de producción que ha dado pie al primer ensayo clínico de un vector, de un CAR basado en transposones para pacientes con linfomas no Hodgkin CD19 positivo, que es lo que veis aquí. Este ensayo clínico ya se ha comenzado y en estos momentos se han incluido los 3 primeros pacientes con la primera dosis, con la primera escalada de dosis, con 1 millón de células por kilogramo de peso por cada paciente. Y en estos primeros 3 pacientes, de momento, lo que hemos obtenido son ya 2 remisiones completas de la enfermedad en pacientes tratados con esta dosis. Segunda historia que os quería contar. El desarrollo de un CAR, en este caso un CAR halogénico, basado nuevamente en la utilización de transposones y en la utilización de nanobodies en vez de SCFUs para el tratamiento de la leucemia mieloblástica aguda en recaída o refractaria.
Obviamente, la utilización de CARs autólogos tiene una serie de limitaciones, particularmente en enfermedades como la leucemia aguda mieloblástica, donde la calidad de los linfocitos T que podemos obtener de un paciente está comprometida de una forma importante como consecuencia de su enfermedad, y cómo la posibilidad de utilizar CARs halogénicos, linfocitos T de un donante, podría favorecer el producir un producto que podemos, a partir, básicamente, como se denomina, off the shelf, utilizar para tratar a este tipo de pacientes. Obviamente, la utilización de un CAR halogénico tiene otras dificultades, como es el hecho de que estos CARs en general suelen tener una peor capacidad de expansión, pueden estar sometidos a un proceso de rechazo inmune o pueden inducir enfermedad injerto contra el huésped, y por lo tanto, estos son aspectos que debemos considerar. Este trabajo lo centramos en poder desarrollar un CAR halogénico para pacientes con mieloblástica aguda, utilizando uno de los posibles antígenos expresado en más del 90% de los pacientes con AML, que es el CD33. Como estrategias para disminuir la reacción del rechazo inmune de estas células CAR halogénicas, utilizamos técnicas de edición génica que son capaces de eliminar, en este caso concreto, las moléculas de clase 1, de HLA de clase 1, y para prevenir la enfermedad de injerto contra el huésped, lo que utilizamos fue nuevamente técnicas de edición génica basadas en CRISPR-Cas para eliminar el TCR. Por hacerlo corto, tras diseñar nuestro CAR, un CAR de segunda generación basado en 4-1BB, empleamos inicialmente para toda la optimización un CAR basado en SCFVs, en anticuerpos humanos. Diseñamos ese CAR y optimizamos todo el procedimiento de transfección, en este caso mediante también minicírculos, de transfección tanto del CAR como de la ribonucleoproteína y las guías para eliminar tanto los antígenos de clase 1 de HLA como el TCR. Todo este proceso nos llevó un tiempo de optimización y al final del proceso, además, sometemos las células ingenierizadas a un proceso de selección para ser capaces de obtener una población de CARs halogénicos que tengan una pureza superior al 98% de eliminación de las moléculas de clase 1 y del TCR, como veis en esta diapositiva. Claro, una vez obtenidos estos CAR, lo que hemos hecho es todo el proceso de producción de los CARs y la validación de su eficacia in vitro e in vivo, así como los perfiles de las células CAR que obtenemos, y lo hemos comparado con CARs autólogos, es decir, con CARs no noqueados, donde no hemos eliminado ni clase 1 ni el TCR, para ver que realmente tanto la capacidad de expansión como los perfiles de las células CAR obtenidas, CD4, CD8 y los distintos subtipos, como su eficacia in vitro e in vivo es equivalente en los CARs dobles knockout de los CARs con la expresión de HLA y de TCR, sugiriendo que este proceso de edición génica no altera la eficacia y las capacidades de estas células CAR. Llegados a este punto, como antes os comentaba, nos planteamos, ¿seguimos adelante haciendo un CAR halogénico con SCFVs o hacemos un CAR halogénico donde además aprovechemos la ventaja de los nanobodies? Como sabéis, los nanobodies son moléculas, o sea, corresponden a las regiones variables de los anticuerpos producidos por llama, que son anticuerpos de una sola cadena, y se denominan estas fracciones las VHH. Estas moléculas son mucho más pequeñas que las SCFVs, son menos inmunogénicas y por eso aportan algunas ventajas a la generación de CARs. Lo que hicimos en este trabajo, lo que hemos hecho a lo largo también de estos últimos 3 años es inmunizar llamas, generar toda una serie de baterías de nanobodies contra distintos antígenos y en este caso concreto contra el antígeno CD33. Lo que veis aquí es cómo hemos generado 15 antígenos distintos de 5 familias diferentes. Hemos demostrado cómo tienen diferentes afinidades y capacidades de unirse a epítopes distintos en la molécula de CD3. Y hemos hecho toda una serie de estudios también in vitro e in vivo donde hemos podido ver cómo los CARs basados en nanobodies contra CD33 son capaces de eliminar células con distintos niveles de expresión de CD33, células de leucemia mieloblástica aguda, con la misma eficacia que las SCFVs, y cómo in vivo, en un modelo experimental de leucemia aguda mieloblástica, curiosamente, que era nuestra hipótesis, pero que no siempre se demuestran las hipótesis, los CARs
fabricados con nanobodies, los 3 que veis en la parte, el azul, el amarillo y el naranja, son más activos y más eficaces a la hora de eliminar las células de mieloblástica aguda en este modelo que los CARs fabricados con SCFVs, sugiriendo que la utilización de un CAR basado en transposones y utilizando nanobodies en vez de SCFVs podría ser más eficaz a la hora de su aplicación clínica. Y esto nos ha llevado a preparar todo el trabajo, todo el ensayo clínico para el tratamiento de pacientes con leucemia mieloblástica aguda en recaída o refractarios con este CAR basado en transposones y un CAR halogénico basado en transposones y nanobodies en pacientes con mieloblástica aguda. Ensayo que estamos preparando toda la documentación del IMPD, es decir, el dossier clínico que hay que presentar a la Agencia Española del Medicamento para poder empezar este ensayo los próximos meses. Y por último, os quería contar una historia un poco más relacionada con los efectos adversos y la toxicidad y los mecanismos que llevan a esa toxicidad de las células CAR. Concretamente, este estudio lo hemos hecho en pacientes tratados, en muestras de pacientes tratados con CARs de BCMA, CARs para el mieloma múltiple. ¿Por qué? Bueno, dentro de las toxicidades asociadas a los CAR, como las que veis aquí, una de las más características es la mielotoxicidad que aparece en los pacientes tratados tanto con CAR-CD19 como CAR-BCMA. Curiosamente, los pacientes que reciben un CAR-BCMA suelen tener unas mielotoxicidades más prolongadas en el tiempo y más severas, sin que hoy por hoy sepamos cuáles son las razones de este aumento de la toxicidad. Veis aquí cómo pacientes tratados con Idecel y Ciltacel, los dos CARs de BCMA aprobados, tienen una incidencia muy alta de mielotoxicidad, neutropenia, anemia y trombocitopenia, y cómo además esta toxicidad es prolongada en el tiempo, cosa que en general en los pacientes con linfoma es menor. Basándonos en esto y en el hecho de que las células los progenitores hematopoyéticos no expresan BCMA, nos planteamos un estudio que tenía la hipótesis de que quizá estas citopenias asociadas a las terapias CAR pudieran tener que ver con sustancias citoquinas, quimoquinas secretadas por las células CAR cuando se activan en presencia del tumor. Para tratar de abordar esta pregunta, lo que hicimos es desarrollar un sistema in vitro que nos permitía cultivar células madre hematopoyéticas, diferenciarlas en cultivo a células diferenciadas de las distintas estirpes celulares, mieloide, eritroide y plaquetas, y cultivarlas en presencia de sobrenadantes producidos bien con linfocitos T normales o bien producidos a partir de células CAR BCMA positivas que han sido cultivadas en presencia de células tumorales, con la idea de que quizá esas células CAR producen en los sobrenadantes sustancias que van a tener algún efecto sobre la diferenciación mieloide. Entonces, lo primero que hicimos fue caracterizar en esos sobrenadantes qué tipo de citoquinas teníamos, y lo que pudimos ver es que los sobrenadantes de aquellos cultivos con células CAR, las células plasmáticas, expresaban niveles muy aumentados de una serie de citoquinas que tienen cierta capacidad o pueden inducir cierta toxicidad en la médula ósea, como son interferón gamma, TNF-alfa, interleuquina 2 o interleuquina 6. A continuación, lo que hicimos fue, en ese cultivo que estábamos caracterizando en presencia y ausencia de sobrenadante de CARS, sobrenadante control, ver cómo ese proceso de diferenciación se producía, y lo caracterizamos de dos maneras: estudiando por citometría de flujo qué pasaba con esa diferenciación. Pudimos ver que igual a días cortos, a pocos días tras el cultivo, a día 12, no veíamos grandes diferencias, pero sí que veíamos claramente que tras 24 días de cultivo había una disminución muy significativa en el número de células diferenciadas de estirpe monocítica, de estirpe eritroide y de estirpe de las plaquetas, trombogénica, como corresponde al hecho de que las células progenitoras parecían tener un déficit en la diferenciación in vitro. Para tratar de entender qué es lo que estaba condicionando esa diferenciación, repetimos esos mismos cultivos
tratando los sobrenadantes, introduciendo inhibidores de varias citoquinas, de las citoquinas que habíamos visto en el experimento anterior, y viendo cómo cuando inhibíamos la actividad de esas citoquinas era posible recuperar parcialmente la diferenciación tanto de neutrófilos como de monocitos, como de células eritroides. Lo que sugería que estos mediadores serológicos que aparecen en el suero podrían tener un papel en la mielotoxicidad que se desarrolla en los pacientes. Para intentar entender un poco más los mecanismos de acción, lo que hicimos fue estudiar en las células diferenciadas, tanto en presencia de sobrenadante de CARS como de sobrenadante control, estudiar mediante single cell RNA-seq qué era lo que veíamos, qué mecanismos podían estar conduciendo realmente a esta diferenciación alterada. Lo que veis aquí son los estudios de single cell RNA-seq. Hay un aspecto que se ve muy gráficamente en este UMA. Como veis, las células producidas a día 24 en presencia de sobrenadante CAR se aglutinan, o sea, se localizan en una zona muy concreta, totalmente diferente de la zona en la que están las células que se han diferenciado en presencia de sobrenadante control. Estudiamos regulatoriamente la expresión diferencial de genes, etcétera, pero sobre todo nos centramos en tratar de entender cuáles eran los mecanismos de Gene Regulatory Networks que estaban implicados en estas alteraciones en el proceso de diferenciación en presencia de sobrenadantes de CAR. Y pudiendo identificar algunos factores de transcripción, algunos regulones, que están particularmente implicados en que las células sean incapaces de diferenciarse cuando están en presencia del sobrenadante CAR. No quiero entrar en los detalles de estos experimentos, sino ver cómo no solo pudimos identificar lo que pasa cuando las células se cultivan con sobrenadante de CAR, sino también cuáles son los mecanismos que los regulan, lo cual nos daría pie a tratar de interferir en esos mecanismos. En definitiva, lo que hemos podido ver con este trabajo es cómo las células madre hematopoyéticas, cuando están en la proximidad de células CAR que están reconociendo tumor, y esto pasa más en el mieloma que en el linfoma, puesto que las células del mieloma están predominantemente en la médula ósea, van a liberar toda una serie de sustancias que van a condicionar que las células sean más incapaces de diferenciarse y por tanto que pueden guardar relación con este proceso de mielotoxicidad a largo plazo que se produce en los pacientes tratados con CARS y que quizá dando o administrando anticuerpos monoclonales contra algunas de estas citoquinas podríamos disminuir este efecto tóxico del tratamiento con las células CAR. Bueno, yo creo que os he tratado de poner algunos de los ejemplos de las cosas que estamos haciendo en nuestro laboratorio, en nuestra institución, para tratar de mejorar estas terapias con CARS. Creo que esta es una terapia que realmente va a cambiar o ha cambiado ya el tratamiento de enfermedades hematológicas y esperamos que tenga eficacias similares en tumores sólidos o incluso en otras enfermedades. Quiero acabar pues dando las gracias fundamentalmente al grupo del laboratorio que se dedica a todo este tipo de desarrollos, que está liderado por el doctor Juan Roberto Rodríguez, a nuestros colaboradores, tanto a las personas que trabajan en la Sala Blanca, en la Sala GMP, colaboradores externos y otros grupos de nuestra propia institución, así como a las fuentes que financian todos estos proyectos. Y muchas gracias por vuestra atención y si tenéis preguntas estaré encantado de contestar. Pues, muchas gracias, doctor Prosper, por la charla y por los contenidos de la charla y por atenerse al tiempo, por volverse al tiempo. Bueno, mientras leo las preguntas del chat, a mí la primera que me surge es, claro, cuando has puesto el ejemplo de la primera niña que fue tratada, que ya había recibido otros tratamientos y que había sido resistente a todos estos tratamientos, los CAR-T siempre lo estamos planteando como, iba a decir, tercera, cuarta línea de trabajo. ¿Tú crees que todo lo que has planteado tú con los nanobody, los transposones, crees que van a ir escalando posiciones y van a llegar alguna vez a ser la primera línea de tratamiento? A ver, lo que hoy estamos viendo es que la eficacia de los CARs en fases más precoces de la enfermedad puede ser mayor. En el caso de los linfomas, hoy por hoy ya se ha
se ha aprobado la indicación en segunda línea de tratamiento y se están haciendo estudios en pacientes de mal pronóstico en primera línea. Con los CARs de mieloma exactamente lo mismo. Hoy por hoy ya está aprobada la indicación en pacientes resistentes o refractarios a la lenalidomida, que sería una segunda línea, y hay estudios en pacientes con especial alto riesgo citogenético o genético, donde se está comparando el tratamiento con CARS con el tratamiento con autotrasplante de médula ósea, con la idea de trasladar a fases mucho más precoces la inclusión o introducir en fases más precoces la utilización de estos medicamentos. ¿Cuál es el problema? El problema probablemente deriva mucho del coste de estos tratamientos, porque claro, al final estás hablando de tratamientos cuyo tratamiento en sí el fármaco más el tratamiento se planta en 600.000 euros, cosa que para los sistemas de salud, si estás tratando un pequeño porcentaje de pacientes, puede ser menos gravoso, pero pensad que si hablamos de tratar el 60-70% de los pacientes con linfoma a recibir un CAR, estamos hablando de muchos miles de pacientes al año y eso puede ser complejo. En los planteamientos que ha hecho de esos modelos animales, porque cuando nosotros vosotros aplicáis las CAR-T, lo aplicáis en pacientes que previamente han recibido ya un tratamiento muy agresivo en muchos casos. Cuando habláis de modelos animales, ¿también esos modelos animales han recibido previamente? Lo digo porque la calidad de las células no va a ser la misma en un individuo que está recibiendo CAR-T en primera línea que después de haber sido resistente a varias estrategias. Ahí yo creo que, José Antonio, hay dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa con las células en la medida en la que la enfermedad avanza y recae? La realidad es que, por ejemplo, en mieloblástica, en leucemia aguda, mieloblástica, la razón por la que hemos ido a las células halogénicas es porque los pacientes en recaída refractarios con mieloblástica aguda, sus linfocitos T, es muy difícil rescatarlos y que sean eficaces incluso cuando los manipulamos genéticamente y introducimos los CARs. También se sabe que en mieloma, en la medida que la enfermedad avanza, el fitness de los linfocitos T es menor, son células más exhaustas, son células que son más difíciles que a pesar del CAR vayan a ser igualmente eficaces. Esa es una parte de la pregunta. La otra es los modelos animales. Los modelos animales son lo que son. En general, los modelos animales que utilizamos para validar estos CAR son modelos xenogénicos, no tienen sistema inmune y las células que metemos son linfocitos T o bien de donantes o bien de controles. Existen modelos animales con CARs de animal, en los que utilizamos CARs derivados de los propios ratones, donde sin ninguna duda no tenemos más que la primera línea. No somos capaces de hacer sofisticaciones de segunda línea de tratamiento y cosas de este estilo hoy por hoy, y las células en principio no debieran estar un mal fitness, vamos a decir así. Andando un poquito, ha hablado de que el coste con los transposones es una décima parte de lo actual, pero damos por hecho también el tiempo, es decir, esta limitación del tiempo que puede hacer que dificulta la accesibilidad en esos meses que se tardan, con los transposones se tarda menos tiempo. ¿Crees que realmente, desde el punto de vista de tiempo, esto no es más que una infección mediante un sistema no viral? En sí mismo, la producción del CAR y la expansión de las células CAR en cuanto a tiempos no tiene por qué mejorar con los transposones. Hay grupos y hay distintas estrategias que están tratando de hacer lo que se llaman rapid CARs o incluso CARs que se hacen en pocas horas en presencia en la cama, al lado de la cama del paciente. Pero bueno, sí hay estudios que sugieren que eso puede ser eficaz, pero también algunos de los CARs que se han empezado a producir mediante estas técnicas de rapid production han tenido que ser eliminados porque tenían más toxicidad. Este es un campo muy en desarrollo con muchas novedades y sí que es verdad que la eficacia en la producción de los CARs, hacerlos más rápidos, podría ser útil para los pacientes, para evitar lo que se llama las terapias puentes.
Bueno, yo creo que a todo el mundo que nos planteamos que no somos especialistas en este tema, lo primero que nos llama la atención es tumores sólidos. Es decir, estamos deseando de poder aplicar este tipo de cosas a tumores sólidos. Yo leyendo un poco a raíz de que tenía que moderar la charla, me encuentro con una palabra que no he oído en mi vida, que era hiposicar, de que los CAR parece que trabajan mejor en hipoxia y la clave del tumor sólido es hacer que haya una hipoxia. ¿Qué hay de esto? O sea, hay muchas cosas. Primero, los tumores sólidos tienen otro ambiente distinto de los tumores hematológicos. En gran medida, las células tienen más dificultades para incorporarse al tumor sólido. A veces, o sea, una parte, el medio ambiente de los tumores sólidos suele ser más hipóxico, suele ser también metabólicamente diferente y todo ello dificulta la actividad de los CARs. Primero, les dificulta llegar bien al tumor. Segundo, les dificulta actuar bien en el tumor. Además de eso, los antígenos en los tumores sólidos en general tienen una dificultad adicional que se comparten por otros tejidos sanos y que son tejidos sanos que es la toxicidad, lo que se denomina on-target of tumor toxicity, va a tener un impacto mucho mayor en el paciente. Si yo elimino las células CD19 de una persona, al final, a partir de nuevas células madre hematopoyéticas, se generarán nuevas células CD19 y produciremos anticuerpos. Es una toxicidad temporal. Si yo tengo un paciente con un CAR anti-CEA que se expresa en las células del epitelio del intestino y produzco un CAR muy eficaz, voy a hacer agujeros en el epitelio del intestino de un paciente y eso creo que no va a ser bueno, por mucho que elimine el tumor. Esa dificultad en tener antígenos específicos de tumor y no compartidos por tejidos sanos es una dificultad adicional de los CARs en tumores sólidos. Y hay algunas adicionales, pero que serían más largas de explicar. Pero me pregunto por el chat, por el chat mío, porque parece que el chat del Zoom no va bien, que dentro de estos los tumores sólidos, ¿cuál cree que podría ser el más cercano a tratar? Hoy por hoy se están haciendo muchos estudios en tumores del sistema nervioso central, porque son sin ninguna duda una necesidad no cubierta y porque además se están aplicando estrategias de inyectar los CARs directamente en el tejido tumoral, que podría tener también ventajas. También se están haciendo en algunos tumores del sistema gastrointestinal, hepatocarcinomas, pero los resultados de momento son moderados, no tienen que ver con los resultados que se han obtenido en tumores sólidos. Mira, yo aquí en el chat veía la pregunta, Paco me Sí, preguntaba la- cómo en el caso de las citopenias. En el caso de las citopenias, yo creo que es que este estudio sugiere que igual inhibidores de IL-2, inhibidores de interferón, inhibidores de IL-6, no solo pueden ser eficaces en el caso de la IL-6 a la hora de inhibir el síndrome de liberación de citoquinas, sino incluso también podrían ser eficaces en limitar o disminuir la mielotoxicidad que aparece en estos pacientes. O sea, yo sí que creo que nos abre oportunidades de utilizar anticuerpos específicos contra citoquinas y de esa manera limitar estas mielotoxicidades. Ajá. Y dentro de esa estrategia de transposones, nanobodies, ¿no habéis planteado hacer un CAR-T biespecífico? Tipo Sí, 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 sí. Esa es una de las ventajas de los nanobodies. Tú puedes introducir varios VHHs contra distintos antígenos en la misma constructo de una forma relativamente más sencilla que si lo haces con SCFVs, que son significativamente más grandes. Sí, y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con distintas versiones de duales que aparentemente están funcionando. Ya veremos si podemos trasladarlos también a la clínica. Claro, ahí tienes que hacer bastante ingeniería genética porque no sabes, o sea, el orden en que se ponen, hay toda una serie de variables que van a hacer que funcionen mejor o peor. La sinapsis inmunológica es muy particular y a veces nos pensamos esto va a ser mejor y luego no hace sinapsis adecuadamente o viceversa. Así luego metes el doble cero y ya metes todo, tanta ingeniería al mismo tiempo. Parece que se puede complicar. Bueno, hemos hablado mucho de tumores, hemos hablado de oncología hematológica, de neurooncología, tal. ¿Y
porque todo esto es inmunidad. Rápidamente pensamos en por qué no se aplica a otros procesos de base inmunológica y concretamente la autoinmunidad. Hay publicado cosas de autoinmunidad CAR-T, pero tanto sistémico como órgano específico. Sí, sí, o sea, una de las áreas en más desarrollo ahora es la utilización de las células CAR para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, lupus, esclerodermia, etcétera. Y los resultados que se están obteniendo son bastante espectaculares. Tiene algunos matices. Claro, en estas enfermedades a veces la toxicidad en un tumor, todos asumimos que cierta toxicidad no pasa nada porque lo que estamos tratando es una enfermedad que es mortal. En enfermedades autoinmunes a veces el riesgo-beneficio es un poco más complejo, pero los resultados que se están demostrando son muy importantes. Va. En pacientes con nefritis lúpica severa y refractaria se están consiguiendo remisiones de la enfermedad a largo plazo. Es muy, muy atractivo y están basados estos estudios fundamentalmente en CARs anti-CD19 y ahora en CARs anti-CD19 anti-BCMA. Vale. Preguntan también aquí en el Por los chat, linfomas T, sí. sí, por los Sí, linfomas de células T. hay estudios en marcha en pacientes con linfomas T. Aquí quizá hay una serie de problemas adicionales como son el hecho de que si yo hago un CAR contra una célula T, ese propio CAR va a eliminar las propias células, lo que se denomina el efecto fratricida. También hay el hecho, bueno, dificultades a la hora de la selección de los antígenos contra los que vamos a desarrollar esos CARs. Como el linfocito T tiene distintos estadios de maduración y las leucemias, sobre todo las leucemias linfoblásticas T, pueden estar asociadas a un grado de maduración diferente, a veces se han desarrollado CARs contra las linfocitos T en un estadio concreto más inmaduro, como corresponde a la linfoblástica pre-T o etcétera. Pero asimismo, bueno, pero tienen sus complejidades. A veces también se han hecho estrategias muy atractivas, como hacer que limitar en las células CAR que expresen esas moléculas en la superficie contra las que va dirigido el CAR, de manera que maten las células de la leucemia, pero no maten las propias células. Les colocan señales que previenen la externalización del antígeno. Es todo ingeniería sintética y ingeniería genética que cada vez a la gente se le ocurren cosas más sofisticadas o a veces utilizar CARs que reconocen una señal solo si además la célula expresa otra molécula o lo que se llaman estrategias SynNotch. Pero bueno, todo eso hay estudios en linfomas T y Creo están que, teniendo ciertas eficacias. vamos, creo que con esto podemos terminar ya, porque quedamos emplazados a la velocidad que va con las estrategias estas que estamos comentando nuevas, la posibilidad de tratar esos mecanismos involucrados en la mielotoxicidad que comentaba. Creo que es algo que va a cambiar, va a crecer y va a innovar en los próximos meses, ya no diría años, porque, como tú dices, la imaginación es lo que se le ocurre a los investigadores es amplísima. Pues nada, yo solo estamos en tiempo justo. Agradecerte muchísimo tanto la charla como el tiempo, como la amabilidad que has tenido en responder las preguntas. Agradecer, por supuesto, también a Paco Martín la propuesta de la charla y la colaboración que hemos tenido para prepararla. Y yo siempre me suelo despedir, bueno, pues haciendo un poquito recordando a la audiencia de que la próxima sesión será el 28 de enero, cuando lo hagamos. Si quieres despedirte de tu oyente, Felipe. Sí, hombre, pues gracias a todos los que habéis estado. Tenéis mi correo electrónico por si tenéis preguntas concretas. Hombre, la verdad es que a Paco le tengo que dar las gracias porque además nos lo pasamos muy bien trabajando juntos. Tenéis allí un científico de los que tiene muchas ideas, se le ocurren muchísimas cosas y da gusto. Y además, bueno, hemos tenido la suerte de que algunas de las personas formadas con él están ahora trabajando con nosotros y eso es una maravilla. Entonces, al final, eh, más que lo que yo haga o lo que nosotros hagamos, pensad que este es un campo en el que colaborar, desarrollar cosas juntas es la única manera de verdad avanzar. Y quizá esa es
el mensaje más importante, no los CARs que nosotros hacemos, sino el hecho de que si trabajamos juntos conseguiremos avanzar y ayudar a estos pacientes que tanto lo necesitan. Pues muchísimas gracias y yo creo que ya, pues aunque estamos en noviembre, podemos felicitar las Navidades porque como esta es la última Exactamente. Feliz sesión Navidades a todos. y feliz entrada de año y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Que tengáis buen fin de semana.